Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro podcast de Cultivando Salud. En esta ocasión vamos a hablar de salud mental y pues nos vestimos de gala porque tenemos a dos especialistas, neurólogos, con una gran carrera en el área de investigación y docencia en este SPENES. Y pues sentimos que era muy afortunado y muy acertado el día de hoy hablar sobre este tema de demencias, abordando enfermedad cerebral vascular cerebral y hablando sobre el tema de Alzheimer, sobre todo porque este 29 de octubre es el Día Internacional de la Enfermedad Cerebral Vascular. Y bueno, doctores, me gustaría empezar a hacer unas preguntas, sobre todo para que el público tenga un poquito más de conciencia de la importancia del diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Voy a empezar con usted, doctor Murillo. ¿Qué nos puede decir así a grosso modo sobre la importancia de la detección oportuna de estas enfermedades crónicas que obviamente tienen un alto impacto en el desarrollo de esta enfermedad? Muchas gracias por la invitación. La enfermedad vascular cerebral es una de las principales causas de muerte y discapacidad. Se considera que es la segunda causa de muerte y primera de discapacidad. Y cuando hablamos de enfermedad vascular cerebral, hablamos de infarto cerebral o de hemorragia cerebral. Cuando se presenta un infarto, hay tratamiento médico muy bueno, pero el problema es que muchas personas no llegan rápido a los hospitales, entonces el tratamiento está eh, dedicado a un porcentaje muy bajo de la gente. Como enfermedad crónica, habitualmente la enfermedad vascular cerebral está producida por múltiples factores de riesgo. Lo importante de esto es que cuando se controlan bien los factores de riesgo, y cuando hablo de factores de riesgo me refiero a hipertensión arterial, a diabetes mellitus, a elevación del colesterol, obesidad, el cigarro y el alcohol. Habitualmente, cuando se controlan esos factores de riesgo, se reduce de manera muy importante hasta un 70-80% de las veces la ocurrencia de un infarto o una hemorragia cerebral. Entonces, el control de todos los factores de riesgo es de etapas muy tempranas de la vida, desde los 15-20 años, manejar dieta, ejercicio, manejar los factores de riesgo, evitan la catástrofe que es el infarto y la hemorragia cerebral. Además, también de forma muy importante, y por eso estamos hablando del tema de salud mental, la enfermedad vascular cerebral es causa de lo que conocemos como demencia vascular, que es la segunda causa de demencia a nivel mundial. Y estudios recientes han demostrado que incluso la patología de Alzheimer tiene una relación muy importante con la patología vascular. Se ha visto que los factores de riesgo vascular como hipertensión, diabetes, dislipidemia están muy relacionados con el Alzheimer. E incluso en algunos casos, cuando se controlan muy bien los factores, también baja un poquito la frecuencia de Alzheimer a futuro. Entonces, es muy importante entender que es una enfermedad grave, pero que es totalmente prevenible. Perfecto. Y entonces aquí estamos viendo como que una relación importante entre enfermedad cerebral vascular y enfermedad de Alzheimer. Doctor Mildensa, una pregunta en relación al impacto que tiene en el estilo de vida la enfermedad de Alzheimer en los pacientes y en sus familias. ¿Cuál es su experiencia en este tema? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, sin duda, la enfermedad de Alzheimer representa la segunda causa de enfermedad discapacitante dentro del grupo de las enfermedades neurológicas. Y por supuesto que tiene un enorme impacto, no solo en la persona que lo padece, sino en la familia. Hablamos de un espectro de que afecta mucho a lo que denominamos los días de vida vividos con discapacidad. Es decir, quien tiene una enfermedad neurodegenerativa del tipo de la enfermedad de Alzheimer pierde días de vida por la enfermedad. Y esto tiene un impacto, por supuesto, en la calidad de vida y afecta a la persona que cuida un paciente con la enfermedad de Alzheimer. Y está íntimamente relacionada con los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, hoy sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se expresa en la vejez, pero que inicia desde etapas muy tempranas, tal vez de la vida, y hablamos etapas desde los 30 a los 40 años de edad. Entonces, es importante que las familias que tienen a una persona, un familiar con un proceso, una enfermedad demencial, busquen ayuda, porque de otra manera, enfrentar este problema sin la asesoría y sin, por supuesto, un tratamiento adecuado, puede favorecer algo que en el ambiente médico conocemos como el colapso del cuidado. Y este colapso del cuidador impacta de manera muy, muy importante a la persona, que es no siempre el cuidador que denominamos no remunerado, es decir,
el familiar que está a cargo de esta persona. Entonces tiene un enorme impacto en la calidad de vida. Y bueno, aquí estamos hablando de estos dos aspectos en donde uno podemos hablar que la prevención y estilos de vida saludable nos pueden ayudar a prevenir a largo plazo, ¿no? Pero en el caso de Alzheimer hay una importante carga genética para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Hasta qué línea es la que usted recomienda que se haga este diagnóstico oportuno y temprano en la familia? Claro, hay dos formas de enfermedad de Alzheimer. Una que es la esporádica, que es la que representa entre el 90 a 95% de los casos, y la forma hereditaria. La forma hereditaria está relacionada con mutaciones específicas de genes ya identificados, pero suele representar menos del 5% de los casos. Y suele comenzar incluso antes de los 50 años de edad. Hay algo que denominamos carga genética en la forma esporádica, que son algo que denominamos no propiamente mutaciones genéticas, sino unos polimorfismos, cambios en una secuencia de las bases del DNA que hace que pueda expresar la enfermedad. Por lo tanto, aunque en la forma esporádica, que es la forma más frecuente, atribuimos o consideramos que puede haber una contribución genética, no es el factor principal en la forma que observamos comúnmente, que es la que se presenta entre los 55 y 60 años de edad. Por lo tanto, es importante tener en conciencia de que hay un componente genético, pero que también existe una enorme carga de factores que hoy denominamos epigenéticos, que están relacionados con los cambios ambientales y con las enfermedades crónicas, que parece ser el factor fundamental riesgo para padecer. Cerebrovascular, Topillo, los datos clínicos típicos de inicio, pues obviamente pueden ser muy variables de paciente a paciente, pero por ejemplo para los pacientes, los que tienen a sus familiares que pueden empezar con algún dato de alarma, desde su perspectiva, ¿qué nos podría platicar como para que tengamos este piquito? Mira, la enfermedad vascular cerebral tradicionalmente se conoce como una enfermedad aguda, hiperaguda, evoluciona en minutos, en horas, y habitualmente nosotros la identificamos con algo que decimos síntomas focales. Los síntomas focales, para que la gente entienda, es por ejemplo la pérdida del lenguaje. El paciente está normal, habitualmente un adulto, por lo general arriba de 40 años es el más común, tiene una pérdida del lenguaje, deja de hablar, empieza a hablar muy arrastrado. Ese es un dato de alarma. Si el paciente normal empieza a perder el lenguaje, es un síntoma de alarma muy importante. El segundo síntoma, que nos habla de un daño cerebral agudo, que puede ser un infarto o una hemorragia cerebral, es la desviación de la comisura labial. El paciente empieza a hablar y empieza a desviar la comisura labial de un lado de la boca. Y ese también es un dato importante, ¿no? De inicio agudo. Y el tercer dato, que es muy frecuente, es la pérdida de fuerza, principalmente del brazo. El brazo izquierdo o derecho, cuando el paciente normalmente, el adulto, suelta el brazo, lo debilita. Ese es un dato de alarma. Son los tres datos característicos que, si se presentan, hay que ir al hospital porque posiblemente sea un evento agudo y hay tratamiento. Recientemente, las clasificaciones para la población abierta también han incluido trastornos visuales. Si un paciente que ve normal de pronto empieza a ver raro, doble o se le apaga el ojo, ese también es un dato importante. Y el quinto dato que también se ha incluido en esas clasificaciones de población es el caminar borracho, caminar arrastrado. Si el paciente camina de pronto muy mal, muy borracho, también hay que acudir al hospital para ver si estamos ante un posible evento vascular cerebral. Okay. Muchas gracias. Esto es súper importante porque también depende del tiempo lo que se empieza la sintomatología al tiempo en el que se empieza a tratar, y de eso también es vital para la rehabilitación. Algo importante que justamente es un motivo de ser de este podcast, pues es el tema de informar a la familia, al paciente, que obviamente hay opciones y que es necesario estar educando a nivel familiar alrededor del paciente que tiene enfermedad cerebrovascular, que ya tiene secuelas que no pueden recuperarse al 100%. El paciente por Alzheimer, de manera gradual, van a seguir teniendo esta limitación, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias podríamos ocupar y que en base que creo que, bueno, yo soy médico familiar, creo que el hecho de estar estando a la familia, sobre todo por la que va a ser el manito del paciente que se le vaya a venir pidiendo,
esto lo mismo generar algún tipo de estrategias para evitar Claro, como todo en medicina, lo más importante es la identificación en la etapa temprana de cualquier enfermedad. Y hoy sabemos que la edad es el principal factor de riesgo para padecer una enfermedad de tipo Alzheimer y, por supuesto, para otras formas de demencia. Tal vez el mensaje más importante sea tener claro que el concepto de demencia senil es un concepto que podríamos decir que normaliza el hecho de tener una demencia. Y tal vez el mensaje principal sería que no es normal tener demencia. Si bien la edad es un factor de riesgo, no necesariamente implica que tener 80 años uno deba tener la demencia. Y luego, tal vez el mensaje más importante es que cuando uno detecta que el paciente está teniendo alteraciones en la memoria, posiblemente sea el dato característico o el dato de alarma que debe hacer que la familia busque ayuda para identificar. La manera de identificar a una persona con un problema cognitivo es aplicándole una prueba de evaluación. De otra manera, vuelvo a insistir en el concepto de la normalización de los problemas cognitivos y considerar que por el hecho de ser una persona mayor, ya uno va a tener alteraciones de la memoria. Es normal que los procesos cognitivos se vayan alterando con el proceso de los años, pero no es normal que ese proceso de alteración cognitiva altere la funcionalidad de una persona. Entonces, cuando esta persona mayor ya no es capaz de tomar sus medicamentos de manera sola, que tiene errores para la toma de ellos, cuando empieza a tener problemas en el manejo de las finanzas, se empieza a perder el dinero, vida donde lo guardó, pues tal vez así es. Esas alteraciones deben de hacer que la familia busque ayuda para evitar que estos pacientes lleguen 4 años después, ya con un proceso de demencia establecido. Resumiendo, pues me quedo con el tema de se requiere un manejo integral, porque obviamente no va a ser el trabajo de un solo médico o de un solo especialista. La prevención es vital, como en todo, y con estos estilos de vida actuales que tenemos y todos los cambios epigenéticos a los que estamos expuestos, pues obviamente necesitamos tener estas modificaciones. La que sigue, pues la educación importantísima desde la población para que tengamos la conciencia del impacto que tiene en nuestra salud estos estilos de vida y en nuestros profesionales de la salud, porque también nosotros en el área de urgencias, cuando te llega ese paciente, pues podemos hacer que cambie la vida de esa persona. Y pues otra gran tarea que como ahorita acaban de mencionar, pues el desarrollo de grupos de apoyo para los pacientes y sus familiares, sobre todo porque en las dos enfermedades, pues obviamente pueden quedar con secuelas y con muchas limitaciones, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctores. Les agradezco mucho este rato con ustedes, que me hayan compartido su conocimiento. Y bueno, pues los invitamos a que vean nuestro próximo capítulo en nuestro podcast y nos vemos en el canal de YouTube porque vamos a tener una sesión académica con estos dos grandes ponentes. Muchas gracias.